Para mí es un honor presentar a la maestra Rocío Urbina Ronte. Ella es maestra en nutrición clínica ingresada del Instituto Nacional de Salud Pública, nutrióloga certificada por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Laboró como consultora nutricional en la unidad de hemodiálisis clínica El Refugio para Fresenius Medical Care. También en el Centro de Atención Nutricional de Ciudad de México para Fresenius Kabi México. Actualmente labora como consultora privada. Ella ha sido ponente en diversos diplomados, congresos, simposios con referente a nutrición renal a nivel nacional e internacional. Además, está asociada al Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales. Ella nos va a presentar la ponencia de perlas en el manejo nutricional en la enfermedad renal crónica. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a este curso que se hace de forma anual en conmemoración con el Día Mundial del Riñón. Agradezco mucho a los organizadores. Y bueno, en este caso, pues en este ratito les voy a hablar como cuáles pueden ser consideradas como perlas dentro del manejo nutricional en el paciente con enfermedad renal crónica. Y para iniciar con la presentación me gustaría presentarles un caso clínico. Es una mujer de 56 años que tiene enfermedad renal crónica secundaria diabetes, tiene una tasa de filtrado glomerular estimada de 19 mililitros minuto, una diabetes con pobre control, tiene una glucosa sérica en ayunas de 162 miligramos por decilitro, una urea de 130 miligramos por decilitro, potasio de 5.8 milequivalentes por litro y fósforo de 4.7 miligramos por decilitro. Cuando vemos un caso así, que en realidad pues es bastante frecuente, ¿no?, dentro de nuestra consulta, entonces pues lo primero que nos queremos plantear es que queremos aminorar, ¿no?, la progresión de la enfermedad renal, queremos optimizar la calidad de vida de esa persona y para eso pues tenemos que tratar síntomas y complicaciones que son propias de la enfermedad renal, preservar la función renal residual y en conjunto pues tener un manejo médico integral de la enfermedad renal. Dentro de este manejo médico integral, la verdad es que el manejo nutricional pues se vuelve una pieza importante o llega a ser clave. En este sentido, teniendo las condiciones de este caso, pues entonces pensaríamos, ¿no?, que hay que cuidar la cantidad de proteína, entonces se podría implementar una dieta baja en proteína, que se tiene que cuidar la cantidad de energía que va a consumir esa persona, el moderar el consumo de sodio. En el caso de la hipercalemia, pues el potasio, sin embargo, vamos a ver que es muy importante limitar variedad de frutas y verduras para no comprometer el consumo de fibra. Y en el caso del fósforo vamos a ver o platicar un poco sobre la accesibilidad que puede tener este nutrimento en los diferentes alimentos. Entonces, si vemos de acuerdo a la progresión de la enfermedad renal crónica y a su vez también como factores de riesgo para presentar dicha enfermedad, vamos a encontrar, ¿no?, que en este caso factores de riesgo para enfermedad renal crónica, es decir, previo a presentarla, hay un factor muy importante, un componente muy importante, pues puede ser la reducción en el consumo de sal o alimentos, incluyendo los alimentos procesados. Ya cuando se presenta la enfermedad renal crónica, sobre todo cuando ya está avanzando la enfermedad y está una declinación importante, la tasa de filtrado glomerular, pues algo que se quiere cuidar o se agrega, además del sodio, tanto en enfermedades tempranas como en la prevención, pues sería la cantidad de proteína que se va a consumir a lo largo del día, en conjunto con la energía, sobre todo cuando ya hay una falla renal, en donde sí tenemos que inclusive considerar a veces, como no se alcanzan a cubrir bien los requerimientos, de alguna complementación bioral, y también en esta falla renal pues tenemos que ver o optimizar el cuidado del fósforo, y en este caso pues vamos a agregar el potasio, que son los que vamos a revisar. Vamos a dar oportunidad de ir viendo cada uno de ellos de forma, por lo menos dar un vistazo al respecto. En el caso de la proteína, se sabe, conocemos, ¿no?, que una dieta o una ingesta alta en proteína impacta directamente en el funcionamiento del riñón y altera o dilata las
las arteriolas aferentes. Esto va a ocasionar que se aumente la presión intraglomerular y por lo tanto cause la hiperfiltración, que a su vez nos va a dañar la estructura glomerular. Como mecanismo compensatorio va a aumentar la presión glomerular, va a haber una pérdida de nefronas a lo largo del tiempo y entonces se va a volver como un ciclo vicioso que va a ocasionar, ¿no?, daño en el tejido a lo largo del tiempo. Además, el hecho de estar consumiendo esta cantidad de energía o un consumo alto de proteína, que consumo alto de proteína vamos a definirlo cuando se consume por arriba de 1.2 gramos por kilogramo de peso al día, se van a tener los siguientes efectos, ya platicamos de ellos, que sería la hiperfiltración glomerular, nos van a aumentar las toxinas urémicas, va a aumentar la carbamilación de las proteínas, ocasionando un estrés oxidativo, inflamación y disfunción endotelial, va a aumentar la acidosis metabólica y va a aumentar la ingesta de fósforo y por lo tanto también va a aumentar la expresión del factor de crecimiento fibroblasto 23. Al momento de dar la finalidad de cuidar la cantidad de proteína que se llega a dar, es decir, de 0.6 a 0.8, teniendo en cuenta que 0.8, recordemos que como tal no es una restricción, sino es el requerimiento normal que se recomienda a la población en general de proteína, se van a obtener los siguientes beneficios, o se van a contrarrestar varias cosas que mencionamos previamente, es decir, me va a disminuir la hiperfiltración glomerular, me va a ocasionar que haya una menor proteinuria, menor producción de toxinas urémicas, menor estrés oxidativo, menor acidosis metabólica, una menor concentración de fósforo y en conjunto pues me va a ayudar a un mejor control de la uremia y por lo tanto un retraso en el inicio de la terapia de reemplazo renal. Entonces, si se fijan, son varios beneficios y también sí quería agregar que puede haber efectos, el hecho de cuidar la cantidad de proteína, efectos en la microbiota intestinal, que sería una menor cantidad de indoxil sulfato y pecresil sulfato. Sin embargo, pues si bien se podía pensar de los beneficios que se tienen al momento de hacer la restricción o dar un consumo normal de proteína, todavía la evidencia no es muy contundente con respecto a estos beneficios a largo plazo y sobre todo, ¿qué pasa, no, cuando están presentes estas condiciones? Por ejemplo, un adulto mayor o una persona con diabetes. En este caso, sobre todo, nos vamos a enfocar en el adulto mayor. El hecho de dar o recomendar una dieta baja en proteína en esta población, se tiene que tomar en cuenta que un adulto mayor pues tiene un mayor riesgo, ¿no?, de pérdida de masa muscular, que se sabe que se va teniendo conforme avanza la edad, y también tienen mayor riesgo tanto de desnutrición como sarcopenia. De ahí que se haya definido o guías hayan propuesto que un factor para poder proteger a esta población, pues es que tengan el consumo de al menos 1 gramo por kilogramo de peso al día de proteína, sobre todo para tratar de preservar esta masa muscular. La verdad es que tampoco no hay tantos estudios específicamente en adultos mayores para ver el efecto de la implementación de las dietas bajas en proteínas, pero uno de ellos, uno reciente, que se realizó por la doctora Garniata, que fue en 92 pacientes con enfermedad renal crónica, en donde enfermedad renal crónica originada por diabetes, el 42% de esta población pues era adulto mayor. Les dio el seguimiento durante 1 año y les dio una dieta baja en proteínas suplementada con alfa-cetoanálogos de aminoácidos. Y ella lo que encontró fue que el consumo promedio de esta población fue de 0.64 gramos por kilogramo de peso al día y encontró también algunos beneficios o cuestiones. Bueno, primero es si hay una pérdida de la tasa de filtrado glomerular alrededor de menos 1.4 mililitros minuto durante ese año en esta población.
En el caso de la proteinuria se llegó a disminuir de forma significativa. Sí hubo una disminución también del índice de masa corporal, pero no de la albúmina sérica, esta prácticamente se mantuvo o mejoró. En el caso de la proteína C reactiva también hubo una disminución significativa, y en cuestión de la hemoglobina glucosilada, pues teniendo en cuenta que tienen diabetes y el hecho de que estemos restringiendo la cantidad de proteína, pues podemos dar mayor cantidad de hidratos de carbono, pues en realidad hubo una disminución de la hemoglobina glucosilada. Entonces, esto nos empieza a generar cierta evidencia de que pudiera ser de utilidad la implementación de una dieta baja en proteína en esta población. Sin embargo, o sea, sí tenemos que considerar varios objetivos. Uno, en esta población, qué tanto está avanzada la enfermedad renal crónica y qué tanto se quiere mejorar o mantener la calidad de vida, o qué tanto ya se requiere o no el inicio de una terapia de reemplazo renal, y también qué tanto o no yo necesito mejorar ese estado de nutrición al momento de dar o de prescribir este tipo de dieta. Como conclusión de este estudio, ellos comentan que una dieta baja en proteínas son seguras y efectivas en posponer una terapia en reemplazo renal en adultos mayores con enfermedad renal crónica avanzada por diabetes, y nos ayuda a conservar su estado nutricional. Siendo así, las guías de práctica clínica, sobre todo la KDOQI del 2020 y la KDIGO del 2024, sí nos hacen efecto que la cantidad de proteína debe ser en adultos que estén metabólicamente estables con enfermedad renal crónica en etapas 3 a 5. Se debe dar una dieta baja en proteínas de 0.55 a 0.6 gramos por kilogramo de peso al día, o una dieta muy baja en proteínas de 0.28 a 0.43 gramos por kilogramo de peso al día, y esta sí tendría que ir suplementación con alfa-cetonálogos de aminoácidos. Si el paciente tiene diabetes, aquí la recomendación es que sea de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso al día. En el caso de las KDIGO, ellos recomiendan que se mantenga un consumo de proteína de 0.8 gramos por kilogramo de peso al día, que sí o sí se tengan que evitar los consumos por arriba de 1.3 gramos por kilogramo de peso al día, por lo que estábamos platicando, que en aquellos que están que tienen riesgo de falla renal y están en una posibilidad de llevar una dieta muy baja en proteína suplementada con alfa-cetonálogos de aminoácidos con un adecuado monitoreo, se pudiera implementar. Pero adultos mayores con sarcopenia sí recomiendan que se considere mayor consumo de proteína. ¿Cuánto? La verdad es que ahí entra como la interrogante, ¿no? Por la cuestión que les mencionaba previamente. Quiero resaltarles que sí hay diversas opciones de dietas bajas en proteínas. O sea, normalmente nos dicen hay una restricción o se tiene que bajar la cantidad, y entonces esta tiene que ser. La verdad es que hay diferentes opciones. Por ejemplo, tenemos lo que se llamaría una dieta tradicional, en donde sí está la restricción proteica de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo de peso al día, pero podemos combinar ambas fuentes, es decir, proteínas de origen animal con origen vegetal, que esta muchas veces suele coincidir con lo que llegan a consumir adultos mayores. Una dieta basada en plantas, que está habiendo mucha evidencia sobre los beneficios que pueden existir este tipo de patrones de alimentación, en donde aquí sí la principal característica de la proteína es que sea de origen de vegetal, y claro, se recomienda la combinación de cereales con leguminosas en cada tiempo de comida para tener todos los aminoácidos que necesitamos. La otra opción es la dieta vegana suplementada, en donde aquí se les da 0.6 gramos por kilogramo de peso al día, exclusivamente proteína vegetal, suplementada con alfa-cetonálogos de aminoácidos. Una opción más es la dieta con alimentos sin proteínas, que aquí pues no contamos con esos cereales libres de proteína, ¿no? Prácticamente se encuentran en Europa. Pero pues el hecho de que estemos dando estos tipos de cereales, se cuide la cantidad de energía y podamos dar un poco mayor cantidad de proteína de origen animal.
Y la dieta vegana, que sería una dieta muy baja en proteínas, suplementada sí o sí con alfa-cetonálogos de aminoácidos, una tableta por cada 5 kilos. Con respecto a la energía, eso sería en cuestión de la proteína. Con respecto a la energía, este es algo que debemos de considerar que muchas veces no tomamos en cuenta. Inclusive dentro de la consulta, lo primero que se plantea es se debe de bajar la cantidad de proteína. Y entonces a veces, pues si su alimentación, ¿no?, era una dieta muy rica en proteínas, pues realmente baja el consumo de todo. Entonces se compromete el consumo de energía. Y entonces, si no se consume la suficiente energía, esto me va a ocasionar la degradación de aminoácidos para obtener esa energía que no estoy obteniendo con el resto de los alimentos. Se recomienda que no se den dietas menos de 25 kilocalorías por kilogramo de peso al día y puede ser inclusive una necesaria o puede requerirse complementación. Si no se cuida la cantidad de energía, los beneficios que se mencionaron previamente con respecto a restringir la cantidad de proteína, pues no se ven reflejados, ¿sí? Por utilizar por este mecanismo que estamos mencionando. Ahora, la verdad es que tampoco es que necesiten mucha cantidad de energía o dietas altas en energía. O sea, recordemos que el gasto energético total lo van determinando diferentes factores. Uno es el gasto energético en reposo basal, el otro es el efecto térmico de los alimentos, el otro la actividad física y la regulación de la temperatura. Si se fijan ustedes aquí en el gasto energético en reposo, si bien hay factores que en pacientes con enfermedad renal crónica pudieran ocasionar que se aumente el requerimiento, como puede ser la inflamación o desequilibrios metabólicos, o ya hablando de terapia de reemplazo renal, el mismo proceso de diálisis, hay otros factores que hacen que no se requiera tanta cantidad de energía y entre ellas principalmente la disminución de la masa muscular, por un lado, y por otro, que hay que evaluar la actividad física que realiza esa persona, ¿no? Porque en realidad también llegan a tener un estilo de vida sedentario o de entrada la primera indicación es tienes que cuidar la cantidad de ejercicio o actividad física que se realiza en el día. Entonces, esto puede ocasionar que el requerimiento pues sea menor. De ahí que se haya definido que puede ir desde 25 hasta 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día, pues tomando en cuenta la edad, la actividad física de la persona, el sexo de la misma. Y fíjense que este estudio que fue publicado en el 2024 trata de reflejar qué es lo que pasa si se está consumiendo una dieta baja en proteínas, pero no se está consumiendo la adecuada energía. Entonces, se incluyeron en esta, de acuerdo a la NAINS del 2009 al 2018, se agarró la muestra de 4.264 pacientes con enfermedad renal crónica, de los cuales el 47% llevaba una dieta baja en proteínas. De este 47%, el 90% tenían un consumo de menos de 25 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Esto es muy importante porque estamos diciendo que prácticamente de todos los que llevaban la dieta baja en proteínas no estaban cubriendo el requerimiento de energía como debiera ser. Ahora sí que después de la observación o al final vieron que un menor consumo de energía aumentaba de forma significativa el riesgo de enfermedad cardiovascular y se alcanza a ver muy bien en esta gráfica que está aquí, en donde este color rojo son aquellos que llevaron una dieta baja en proteína y el color azul los que no cuidaron la cantidad de proteína. Si nos fijamos, aquí viene como la 24 kilocalorías, entonces aquellos que consumieron menos de 24, vean cómo la mortalidad empieza a incrementarse comparado con aquellos que sí cubrían bien la cantidad de energía, ¿no?, y cuidando la cantidad de proteína. Fíjense los que llevaban una dieta sin la restricción. Entonces, si bien al principio cuando no consumían la adecuada energía aumentaba la mortalidad, aquí disminuía, pero conforme el consumo de calorías era mayor, teniendo en cuenta que a lo mejor se estaba consumiendo inclusive mayor cantidad de proteína, pues el riesgo también incrementaba.
Entonces, a manera de conclusión de este estudio, dice, pacientes con enfermedad renal crónica no tienen consumos adecuados de energía. Un bajo consumo se asocia a un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular en esta población. Y es que también a veces el hecho de, ¿no? O sea, sí, de estar implementando tantas restricciones, entonces esta monotonía va a ocasionar una disminución progresiva en la ingesta y entonces sí necesitan de una orientación adecuada para que se les pueda apoyar con recetas, menús, seleccionar diferentes alimentos, preparaciones, qué hacer en ocasiones especiales o sociales para que le puedan dar esa variedad y puedan cubrir esa energía que necesitan. Otro nutrimento más que es muy importante pues es el sodio. La carga de sodio está ligada a la retención de líquidos y un aumento de la presión arterial y el consumo excesivo, como ya bien se conoce, está asociado con el riesgo de la progresión de la enfermedad por un aumento de la presión arterial, retención de líquidos, proteinuria, inflamación, estrés oxidativo y disfunción endotelial. La KDOQI recomienda que se consuma menos de 2.300 miligramos al día y la KDIGO en 2024 sugieren que el consumo sea menor de 2.000 miligramos al día de sodio. Este es un estudio en donde se ve que el hecho de que se esté consumiendo mayor cantidad de sodio al día sí está asociado con la progresión. Fíjense la cantidad de pacientes, 3.700, si bien ya es viejito, pero son 3.757 pacientes con enfermedad renal crónica que tuvieran estas tasas de filtrado glomerular y en promedio fueron 2 años de seguimiento. Se les daban visitas anuales y cada 6 meses se les daba seguimiento vía telefónica. Ahora sí que estos datos son tomados del estudio CRIC. Y si nos fijamos, aquellos que tienen consumos mayores de sodio, el riesgo de progresión de la enfermedad renal aumentaba comparado con aquellos que tenían consumos más bajos. Con respecto a la mortalidad por todas las causas, pues no encontraron ninguna asociación y cuando pusieron en conjunto la progresión y la mortalidad, bueno, aquí sí había una asociación de los consumos más altos de sodio comparado con aquellos que tenían consumos por alrededor de 2.000 miligramos al día. Y esta es una revisión sistemática que se hizo en el 2021 para ver qué beneficios, daños puede haber el hecho de restringir el consumo de sal o tener esta restricción. En esta revisión de Cochrane se lograron juntar 1.197 pacientes, todas las etapas de la enfermedad renal crónica y tenían seguimiento en promedio de 7 semanas, por lo menos una semana que se les implementara se viera la comparación de una dieta baja en sodio comparada con una dieta alta en sodio y por lo menos una semana, pero el promedio fue de 7 semanas de seguimiento y aquí prácticamente lo que se les buscó en las diferentes intervenciones o estudios fue que se diera esa consejería en la alimentación para alcanzar la prescripción de sodio. Entonces, si vemos, por ejemplo, con respecto a la presión arterial sistólica, pues sí hay una disminución significativa de la presión, el hecho de implementar una restricción de sodio. La presión diastólica también muestra una disminución significativa, la albuminuria es 36% menos y hay una disminución en el volumen de líquido extracelular. Entonces, esta revisión concluye que se encuentra evidencia con respecto al consumo de sal y reducción de la presión arterial, albuminuria, con enfermedad renal crónica a corto plazo. En caso de que dichas reducciones pudieran mantenerse a largo plazo, también nos pudiera ayudar a la progresión de la enfermedad renal crónica y eventos cardiovasculares, aunque para finalidades de la revisión no encontraron tantos estudios a largo plazo y por lo tanto no pudieron emitir ninguna conclusión con respecto a ello, pero la finalidad es que si se están controlando otros factores de riesgo, pues se pudiera controlar esta progresión o estos eventos cardiovasculares. Con respecto al potasio, que también es otra perla, otra que se debe de cuidar, debemos de considerar que hay aspectos que influyen más en el potasio sérico
que en sí la ingesta de alimentos que estamos consumiendo, por ejemplo, la utilización de medicamentos, el mismo funcionamiento renal, el estado de hidratación, el estado ácido-base, el control glucémico, la función adrenal, el estado catabólico, problemas gastrointestinales como vómito, diarrea, estreñimiento y sangrado. Entonces, la finalidad es que normalmente llega la persona con enfermedad renal crónica y lo primero que se le hace es se les da una lista de alimentos que no deben de consumir porque son ricos en potasio, y aquí la idea es que se empiece a individualizar esa recomendación. ¿Por qué? Porque finalmente el hecho de llevar una dieta, pues digamos, rica en potasio, pues es rica en frutas y verduras y es parte de patrones de alimentación saludables, ayudan a disminuir la presión arterial y a disminuir el riesgo de infarto, ¿no? También me ayudan a dar una menor carga ácida, un mayor consumo de fibra, ¿no? Y efectos favorables en la microbiota intestinal, por mejorar el tránsito intestinal y el consumo de fibra en sí mismo. Entonces, pues la invitación es pues que individualicemos cuando realmente se requiere implementar esa restricción para no estar limitando esa cantidad de frutas o la variedad de frutas y verduras. De hecho, la KDOQI del 2020, ellos sí recomiendan ajustar la ingesta de potasio para mantenerlo en rangos normales. Y en este estudio, fíjense, se alcanza a ver 3.172 pacientes que tenían una tasa de filtrado glomerular menos de 60 mililitros por minuto. Se evaluó consumos bajos de potasio comparado con consumos más altos en potasio, que aquí les puse los 1.000 equivalentes que equivalen a lo que consumieron bajo y alto. Si se fijan, el potasio sérico, independientemente si fue bajo o alto el consumo, prácticamente se mantuvo igual o sin ninguna disminución significativa. Y por el contrario, cuando se vieron el riesgo de mortalidad, aquellos que tenían consumos más bajos de potasio, ¿no? Inclusive ajustando por diferentes causas, pues sí encontraban el mayor riesgo, ¿no? A manera de conclusión de este estudio, sí vieron que una dieta baja en potasio está asociada a mayor mortalidad independientemente de la función renal. Por lo tanto, sí debemos de tener como diferentes etapas para implementar esta restricción. Uno, pues es evaluar las causas no alimentarias, como hiperglucemia, acidosis, estreñimiento, cambios recientes en medicamentos o de diuréticos, ¿no? En caso de que no se tenga como ningún efecto, entonces ver si sí se requiere evitar alimentos ricos en potasio. Y otra estrategia más pues es pelar, picar, remojar, hervir, en donde se ha visto que implementar estas estrategias pues llegan a disminuir la cantidad de potasio. Por último, pues está el fósforo, en donde pues a mayor consumo de proteína, pues el consumo de fósforo es mayor y por lo tanto pues en concentración sérica en este caso sí se va reflejando. Aquí se recomienda ajustar la ingesta de fósforo para mantener valores normales en sangre y considerar la biodisponibilidad y fuentes de fósforo. Fíjense, aquí ya viene inclusive un término que le llaman bioaccesibilidad, en donde la bioaccesibilidad es ver qué tanto ese nutrimento está disponible para su absorción, y muchas veces el contenido de fitatos, por ejemplo, que tienen algunas frutas y verduras, hacen que la absorción pues sea mucho menos, ¿no? Supongamos el hecho de estar dando alimentos basados en plantas, verduras, nueces, leguminosas, la cantidad que se absorbe del fósforo de esos alimentos es menos del 50%, proteínas de origen animal, por ejemplo, lácteos, pollo, pescado, no se absorben entre un 40 y 60%, y claro que los que más se absorben, no, alrededor del 90% o más del 90%, pues son aquellos que tienen diferentes aditivos. Entonces hay que manejar mucho esta información de los aditivos a base de fósforo, la fuente contenida de fósforo y también técnicas culinarias que nos ayudan a disminuir la cantidad. Aquí se alcanza a ver, o lo rescatable de este estudio es que les dieron una dieta con alto contenido de proteína de origen animal, y luego les dieron una dieta vegetariana,
Y lo que alcanzan a ver aquí es que el promedio del consumo de fósforo, fíjense, es de 800 y 795, no hubo diferencias significativas después de llevar una dieta vegetariana o una dieta con mayor contenido de carne, pero el hecho de que, a pesar de que los consumos fueron similares de fósforo, en la concentración sérica sí se vio una disminución significativa, es decir, cuando llevaron una dieta rica en proteína de origen animal, pues se vio de 3.7, de 3.5 a 3.7, sí hubo un aumento, y cuando llevaron una dieta vegetariana, pues hubo una disminución. Y el factor de fibroblasto 23 aumentó después de llevar una dieta con mayor contenido de proteína de origen animal, comparado cuando llevaron una dieta con mayor contenido de proteína vegetal. Entonces, bueno, a manera de conclusiones, sí me gustaría mencionar que el manejo integral de la enfermedad renal crónica, en este caso la cuestión nutricional pues es clave. Cuidar la cantidad de proteína pues me va a ayudar a una menor hiperfiltración, menor cantidad de toxinas urémicas, menor acidosis metabólica, menor aporte de fósforo, menor estrés oxidativo, entre otros. Mantener un consumo adecuado de energía, que a veces este es el que mayormente se nos olvida, y si no consumen la suficiente, pues se van a ocasionar degradación de aminoácidos para obtener la energía y puede comprometer el estado nutricional. Moderar el consumo de sal, no, su consumo está ligado a retención de líquidos y aumento de la presión arterial. Individualizar la restricción de potasio, no limitar de entrada, si tiene enfermedad renal crónica, la variedad de frutas y verduras para no comprometer el consumo de fibra, dar menor carga de ácido a la dieta, menor tránsito intestinal y efectos favorables en la microbiota, y limitar la cantidad de fósforo que se consume tomando en cuenta la bioaccesibilidad que tienen dentro de los alimentos, pues para poder dar un mejor tratamiento en estos pacientes. Pues muchas gracias por su atención.